Hola, muy buenas noches. No es la primera vez que nos venimos en este programa hasta el Museo de la Evolución Humana, pero sí que es la primera vez en la que el museo va a dejar de ser un fantástico plató para ser en parte el protagonista, porque en este mismo año, concretamente en julio, el museo va a cumplir 10 años y queríamos aprovechar también la oportunidad para charlar con la cabeza pensante de todo este edificio, como es Alejandro Nicolás Sarmiento Carrión. Alejandro, muy buenas, bienvenido o bienvenidos nosotros a, no sé si a vuestra casa, a la casa de todos, la casa de la humanidad. Muchísimas gracias. Esta es la casa de todos, evidentemente de todos los burgaleses y de todos los ciudadanos de tantas y tantas procedencias que quieren acercarse a disfrutar de este museo. Esta es una casa universal, esta es una casa de la cultura, de las artes y de los orígenes. Y como dice siempre Juan Luis Arzuaga, este es un museo que está aquí, que está en Burgos, del que disfrutamos todos los burgaleses, pero que nos esforzamos para que tenga tanta calidad como para que pudiera estar en cualquier parte del mundo. Este es un museo con una vocación absolutamente internacional. Un museo con caracteres y particularidades muy diferentes a otros museos también, ¿no? Bueno, primero por el contenido, también por lo que decías, podía estar en cualquier lado, pero está al lado de su origen, ¿no? de su razón de ser, de Atapuerca. Nosotros creo que hemos sido pues una afortunada suma de circunstancias. Para empezar, este gran proyecto, como es el proyecto Atapuerca, es el fruto de 40 años que celebramos el año pasado, 40 años de trabajo de un equipo científico excepcional. Yo creo que tanto los codirectores como tantas y tantas personas a las que damos homenaje en la planta segunda del museo, esos 250, 300 investigadores que nos acompañan todos los veranos, han cambiado la ciencia en España y sobre todo la socialización y el concepto de comunicación científica. A partir de ahí, a partir de esa necesidad, pues hemos contado con una gran suerte, que fue el consenso. Nosotros, ahora que en este país parece que es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo, pues creo que el proyecto Atapuerca ha suscitado en primer lugar la simpatía de la sociedad y luego el acuerdo de diferentes fuerzas políticas. Fue el alcalde Olivares el primer impulsor del Museo de la Evolución Humana como idea, y desde luego fue Juan Vicente Herrera, el anterior presidente de la Junta, el que ha hecho posible el esfuerzo inversor tan grande que ha realizado la comunidad en este proyecto. A partir de aquí, pues nosotros nacemos y creemos que el museo no debe ser únicamente un lugar donde se conservan, donde se preserven unos bienes que son patrimonio de la humanidad, sino que es un ágora, y como ágora nuestra responsabilidad es ser un punto de encuentro y tejer y crear sociedad. Apuesta por la calidad en vez de la cantidad. Naturalmente. Que también se puede aplicar a los museos, ¿no? Bueno, es que yo creo que uno de los problemas que ha tenido la política en este país es que cuando se carece o cuando no se tiene ni una sola idea, lo que le gusta es dar muchísimas cifras, ¿no? A mí me parece que las cifras jamás deben sustituir al debate de las ideas. Ahora se dice mucho eso de, oiga, respete mis ideas. Mire, yo creo que hay que respetar a las personas hay que respetarlas siempre. Luego a las ideas, pues hombre, hay ideas un poco peregrinas, hay ideas peregrinas que desde la palabra y desde la convivencia pues deben ser objeto de discusión. Por eso nos gusta decir que nuestro museo, nuestro modelo, es un modelo de ágora, y es un modelo de ágora en la medida en la que hace polis, en la que hace ciudad, y polis es una palabra que viene de polémica. Si es que no hay ningún problema en disentir, no hay ningún problema en discrepar. El gravísimo problema cuando estamos hablando de modelos de convivencia es querer imponer a las personas, querer imponer a la sociedad un único modelo de ser, un único modelo de existir, y creer que hay personas buenas y personas malas. Hay ciudadanos que tienen unas ideas y otros que tienen otras. El blanco y el negro. Exactamente. Parece que no hay ni un solo gris en la sociedad de hoy en día. Y es que yo creo que el modelo no es de blancos y de negros, es de convivencia. Y a partir de ahí los museos, en cuanto que son espacios públicos, en cuanto que son celebración de un ideal democrático, de convivencia
y de ciudadanía, pues yo creo que nuestra labor, y modestamente creo que es la labor tanto de los contenedores culturales y muy especialmente de los gestores culturales, pues nuestra labor fundamental es crear sociedad y crear espacios libres y espacios de entendimiento. Antes mentabas a Juan Luis Arzuaga. ¿Qué tal ese matrimonio? ¿Cómo es? ¿Por amor? ¿De conveniencia? ¿Bien avenido? Bueno, la verdad es que nuestro matrimonio se inició un mes de julio del año 2013 y a mí me presentaron a la novia, o a él le presentaron al novio. Con el ramo puesto. El primer día, ¿no? A partir de ahí yo creo que la relación con Juan Luis pues ha sido una relación basada en su inteligencia y en la generosidad, porque fue la primera persona, el gran apoyo, que entendió que el modelo de este modelo de museo que nace como museo de ciencia, claro, cuando yo le planteaba, pues al final yo lo que soy es un gestor cultural, llevo toda mi vida en la gestión cultural, la necesidad de trascender ese modelo de museo meramente científico, que este museo no podía ser un osario, un lugar únicamente donde se conservaran unos fósiles, por importantes que estos fósiles fuera, que este museo lo que tenía que ser es relevante, y que es relevante en la medida en que es capaz de llegar a acuerdos y de llegar a un impacto en la sociedad que nos rodea, pues verdaderamente Juan Luis fue el gran apoyo y es el gran apoyo en esa visión, con lo cual, si yo hay algo que quisiera destacar de Juan Luis Arzuaga ha sido su generosidad, porque claro, cuando uno es codirector de Atapuerca y gracias a tu investigación has abierto un museo, se ha procedido a una inversión como esta, que de repente te hablen de un modelo donde lo científico no es, siendo esencial, no es lo único que hay en ese museo, pues claro, entender eso lo que significa es una inteligencia especial y una generosidad aún mayor. Cuando se construyó el Museo de la Evolución, ya hace 10 años se inauguró, las obras fueron largas. Muchos vieron en el ME un futuro Guggenheim, ¿no? Una forma de modificar la ciudad, que también lo ha hecho, ¿no? En esta zona de Burgos, el entramado, la vida. Igual no ha llegado a tener el impacto del Museo bilbaíno, aunque sí que es cierto que, sinceramente, el contenido que tiene el Museo de la Evolución Humana es mucho más interesante que el de allá. Yo creo que en la pregunta se trazan muchos temas. En primer lugar, fíjate, a finales de siglo, principios de este milenio, yo creo que se ponen de moda dentro de una acción especulativa, que fue fundamentalmente urbanística, y junto con una gran burbuja urbanística pues hubo una pequeña burbuja cultural donde se plantean grandísimos y tremendos equipamientos, ¿verdad?, sin tenerse muy claro, y no es el caso del museo, porque en el caso del Museo de la Evolución Humana había detrás el trabajo de 40 años de un equipo científico, pero España quedó totalmente llena de equipamientos culturales sin contenido y de aeropuertos sin aviones. Entonces, eso es lo que ocurre cuando no se piensa el porqué de las cosas. Hubo un momento en el cual parecía como que las ciudades tenían que competir unas con otras, y en esa idea de las ciudades marca, el gran símbolo era el museo firmado por determinado arquitecto, y eso era lo que les importaba a los políticos de turno, sin importarles demasiado qué contenido hubiera dentro de ese museo. Claro, yo como gestor cultural estoy radicalmente en contra de ese modelo de museo espectáculo donde prima el continente sobre el contenido y donde consume esos edificios espectaculares, consumen un montón de recursos y te dejan al pobre gestor cultural como un facility que se pasa el día viendo cómo puede, en fin, pagar la climatización, pagar la limpieza de los cristales, y esa labor en nada tiene que ver con la actividad. Yo creo que esa es la primera reflexión, y por eso yo, los grandes equipamientos, pues cada vez que oigo algo de un gran equipamiento, pues me empiezo a tener ya como cierto sarpullido, ¿no? En segundo lugar, yo creo que en Burgos el impacto del Museo de la Evolución Humana
Pues evidentemente, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, está fuera de toda duda. En lo cuantitativo, yo le invito a todo el mundo a que investigue qué posición tenía Burgos a nivel turístico en el año 2009 y cuál es la posición que tiene hoy. Yo creo que es impagable, pero sobre todo en el imaginario colectivo. Yo tuve el honor de participar en el proyecto de Burgos 2016 y a través de ese proyecto, en Burgos, en el imaginario colectivo de nuestro país, dejó de ser una ciudad de curas y militares basada en ese imaginario, insisto, porque todos tendemos a asociar, porque es un proceso automático, ¿no? Uno piensa en Segovia y piensa en el acueducto, todos tendemos a asociar, y el cochinillo, ¿no? Exacto, todos tendemos a asociar una ciudad con una imagen. Y yo creo que Burgos, gracias al proyecto Atapuerca y gracias a este museo, dejó de ser una ciudad pues de curas y militares a ser una ciudad que ha apostado por la modernidad, que ha apostado por hacer de la investigación, de la evolución. A mí me parece que Burgos tiene un gran recorrido como ciudad de los orígenes, del hombre y de la lengua. Y a partir de ahí, pues me parece que gracias a Dios y gracias al dinero que se ha invertido desde la administración regional, pues evidentemente el futuro que tiene Burgos con los equipamientos del solar de caballería es otro, ¿no? Imagínate que estuviéramos hablando en este momento, como en tantas otras ciudades de Castilla y León, de la necesidad de estos equipamientos. Hemos hablado de presente, de futuro. Me gustaría hacer un pequeño viaje en el tiempo. Por ejemplo, hace 10 años Alejandro estaba ahí comandando la candidatura de la capitalidad europea de la cultura para 2016, lo comentábamos ahora. ¿Qué recuerdas de esos 2 años trepidantes? Pues mira, lo que recuerdo es... recuerdo muchas cosas. Para empezar, como recuerdo agradable, lo que recuerdo es el gran trabajo que hicieron los burgaleses, no los responsables de la candidatura. Yo creo que se consiguió una implicación ciudadana como no hemos conocido en ningún otro proyecto. Yo creo que se consiguió vertebrar la ciudad en torno a una ilusión colectiva que ponía la cultura en el centro de las aspiraciones ciudadanas, ¿no? Claro, toda cara tiene un reverso. También me acuerdo, y ahora que han pasado 10 años, pues yo creo que ya es un momento para hacer un análisis de ello, en qué condiciones realmente de gestión se tuvo que desarrollar aquello. Es decir, yo no se me olvidará jamás que cuando la primera tarde que yo llego a Burgos 2016, resulta que uno de los viajes de la directora científica, que yo creo que aquello, pues no sé si tuvo o tenía mucho sentido que la directora científica o la comisaria científica fuera una noruega, pero bueno, era un tema de, yo creo que más de lobby que de otra cosa, pero en la caja no había nada. Y entonces Luis González, hoy gerente del Instituto de la Lengua, pagó aquel viaje de su bolsillo. Obviamente luego pues, le fue reintegrado. Con esas circunstancias se inicia mi etapa en 2016. Luego es verdad, y creo que esto hay que subrayarlo y yo aprovecho siempre, que aquel proyecto tuvo 2 grandes sostenes, es decir, en primer lugar, el apoyo de los empresarios de Burgos. Empezó, porque es que hay que contarlo, porque es que la realidad fue así. El Diario de Burgos fue el primero que hizo una aportación muy grande de 24.000 euros dentro de las categorías, y a eso se sumaron diferentes empresas dentro del plan de patrocinio que llevó Caco Niño, hasta sumar $500.000 euros. Claro, con aquel $500.000 euros nosotros funcionamos. Después llegó una aportación muy grande de la Junta de 300.000 euros, y también hay que subrayar que después el Ayuntamiento de Burgos, que teóricamente era el gran impulsor de la candidatura, pagó 150.000 euros 2 años más tarde. Claro, en fin, cuando hablamos de implicación con los proyectos, estas cosas hay que contarlas. No puede desarrollarse un proyecto de ciudad cuando el Ayuntamiento de la ciudad paga 2 años más tarde y mal, porque la gente pues tiene por costumbre cobrar todos los días, no 2 años más tarde. Hablando de todo esto,
no sé, me viene un poquito en el recuerdo el proyecto ahora de la catedral. No sé si lo ves como heredero, el del centenario. A mí me parece que el proyecto de la catedral es heredero de esa aspiración ciudadana. Yo creo que el esfuerzo que se está desarrollando en la ciudad y que muy especialmente pues se está desarrollando desde la Fundación Octavo Centenario para volver a colocar la catedral y sobre todo la cultura, porque al final, igual que nosotros en el proyecto de Burgos 2016 optamos por un lema como fue la evolución, que era esa idea de revolución, yo creo que para mí la catedral hay que despojarla como proyecto. Ese octavo centenario de la catedral tiene un significado religioso, evidentemente, pero hay que despojarle de ese significado únicamente religioso. Para mí la catedral es un ágora, es como un museo, mientras que un museo es un lugar de reunión eminentemente laico. Para mí la catedral son las personas y los ciudadanos que han hecho esa catedral. Y es un lugar absolutamente de reunión, de creyentes y de no creyentes. Y yo creo que el éxito del proyecto de la catedral pasa por conseguir esa vertebración ciudadana, que yo creo que van camino de ello. Ha habido actividades absolutamente interesantes y memorables, y lo que se requiere después de los proyectos, y yo espero que pase, que se les dé continuidad. Lo más triste de Burgos 2016 es que al día siguiente parecía que en vez de desarrollar un proyecto cultural se jugó un partido de fútbol. Lo que se hizo al día siguiente fue pues, que cambió de repente como el equipo de gobierno e inmediatamente se procedió a desmantelar todo el mucho trabajo que se había desarrollado sin que sirviera para nada. De aquel proyecto de Burgos 2016 se constituyó un Consejo de las Artes y de la Cultura de Burgos, que naturalmente nunca nadie ha vuelto a reunir, pero bueno, yo creo que es una tradición, ¿no? Eso es como el consejo aquel que se desarrolló en la legislatura anterior, creo que era para el tema del patrimonio, ¿no? Que era el Consejo Rector. Al final, ¿qué sentido tiene crear órganos que son difuntos desde su bautizo, ¿no? Esta ilusión, este nuevo empuje respecto al octavo centenario puede ayudar para luego tomar impulso de cara a volver a optar esa capitalidad de la cultura, o no tiene por qué buscarse un reto así. No sé, se habla de 2031, que suena muy lejano. Yo lo que no me gusta pues marcar eso que sí que parece partido a partido. Igual a es mí más me parece que hay que ir partido a partido. El gran objetivo ahora mismo es el 21. Pero el gran objetivo del 21 tiene que ser vertebrar el sector cultural de la ciudad. A mí me parece, y el otro día hubo una reunión, si consiguiéramos que de esta celebración los gestores culturales entendiéramos que la cultura se desarrolla, que se trabaja en red, que trabajamos horizontalmente, que no puede ser que nos estemos programando en las mismas fechas unos y otros, pisándonos la programación. Si se aprovecha para coger un impulso y desarrollar un calendario que es una simple aplicación entre ellos, donde todos podamos programar y el ciudadano se vea beneficiado de que se multiplica el esfuerzo, o sea, el mismo esfuerzo inversor de diferentes administraciones, ¿no? Cunde muchísimo más, ¿no? Como en ocasiones no tiene, a mi juicio, después ningún sentido que pudiendo invertir, y hablo tanto a nivel local como a nivel regional, en la red básica, es decir, donde tiene que haber programación es en las casas de la cultura, en los centros cívicos, en los museos, por no hablar únicamente de lo local, en el mundo de la Junta, en los museos de la red básica. ¿Qué sentido tiene contratar a empresas privadas para que te hagan una programación una semana al año cuando tú tienes unos funcionarios, cuando tú tienes unos gestores que te lo van a desarrollar y que en cambio les tienes sin nada que programar porque no hay recursos? Yo creo que tenemos que volver otra vez a apostar por lo público, por la red básica, una y otra vez. No entendí yo el otro día que se llevara como prueba de, en fin, del vigor cultural de la ciudad, y bueno, pues un festival que desarrolla, mereciendo todo mi respeto, una asociación privada. Pues, ¿qué ocurre? Que las instituciones culturales de Burgos, propias de Burgos, de la propia entidad municipal, no son capaces de desarrollar esa actividad cultural, que hay que apostarlo de fuera. Yo no creo ni creo
en empresas privadas, que en la legislatura anterior, ¿cómo se llama? Esto que se desarrolla en el mes de octubre. El Cidiano, el fin de semana Cidiano. No, el fin de semana Cidiano tiene un componente turístico eminentemente. No, yo lo que no veo es qué necesidad hay de hacer inversiones en ocasiones de más de 150.000 euros en acontecimientos culturales que no dejan de ser una serie de charlas con personajes muy rimbombantes, cuando esas charlas deben desarrollarse en la red cultural propia de cada institución, a través de los cauces que son ordinarios y propios de la Administración. No tiene ningún sentido, a mi juicio, sacar eso del ámbito que les propio. Después de esa revolución, llegó el Instituto Castellano y Leones de la Lengua, donde bueno, fuiste gerente, yo estuve primero en el Instituto Castellano y Leones de la Lengua desde 2003 a 2013, me parece que... 10 años en la trinchera con Gonzalo. 10 años en la trinchera con Gonzalo, que no fue una trinchera, sino que fue verdaderamente una cátedra para él, y donde yo tuve el honor de ser su becario. Yo creo que al final, becario con suerte, porque mi maestro, o el maestro Santonja, no deja de ser un premio Castilla y León, un premio nacional de ensayo, y una persona absolutamente eminente, naturalmente de otra generación, una persona que dio testimonio verdaderamente en la lucha antifranquista, un testimonio bueno, pues oye, que pagó con la cárcel, y a partir de ahí pues yo he aprendido muchísimo de Gonzalo, evidentemente siendo personas diferentes y teniendo pues una aproximación a los temas pues también muy diferente, ¿no? Desde el pasado año eres vicepresidente de la Asociación Profesional de Gestores Culturales de Castilla y León. Sí. Seguro que de pequeño, cuando te preguntaban qué querías ser, no dirías que quiero ser gestor cultural. ¿Qué contestabas? Bueno, mira, a mí desde pequeño yo lo que he sido siempre, claro, alguna colleja me llevaba, para mi desgracia ha sido, es que era un empollón. Y como empollón que era, pues, bueno, a mí los libros en general no se me daban mal y me he pasado la vida leyendo. Yo siempre he tenido una aproximación, a mí me ha gustado siempre mucho el mundo del derecho. Y de hecho, mi aproximación al mundo de la cultura viene a raíz de una especialización en derecho de la cultura y en el derecho, por así decirlo, de las instituciones que gestionan la cultura, ¿no? Especialmente el ámbito de las fundaciones. Por estas circunstancias que tiene la vida, y bueno, a raíz de que inicio en el año 2003, que era un chaval, tenía pues 28 años, esa labor de gerencia en el Instituto de la Lengua, yo me especializo, y es mi máster de investigación en Derecho de la Cultura, y bueno, a mí siempre me ha interesado mucho esas relaciones, pero claro, una cosa es el marco jurídico y otra es lo que supone la cultura como elemento social y como elemento de cohesión y el modelo de sociedad que queremos. Y hombre, yo creo que desde la asociación, y está siendo una constante en esta charla que tenemos, nosotros lo que apostamos es por, en momentos especialmente difíciles, que yo creo que España ahora mismo vive un momento de desgarro, por recordar que el problema que tiene nuestro país no es el color de los gobiernos, el problema que tiene nuestro país es el desgarro social. Y nosotros, y modestamente las instituciones, los gestores culturales, nuestra tarea es tejer sociedad, crear sociedad en cuanto que creamos un magma de derechos culturales que efectivamente se ejercen y que generan diálogo y que ven que el otro, el que piensa diferente que tú, te enriquece, no es tu adversario. Estamos ahora, la lógica del fútbol y la lógica de la política parece que lo ha invadido todo. Nosotros lo que reivindicamos es un espacio de diálogo y de comprensión donde se puede discrepar, naturalmente, muy amigablemente, pero donde se exponen diversos puntos de vista. Esa es una de las ideas fundamentales que tiene un museo. En un museo lo que se exponen son diferentes puntos de vista. Nosotros no intentamos adoctrinar a nadie, lo que intentamos es señalar cuál es la realidad o el conocimiento científico sobre algo, pero naturalmente después cada uno es libre tanto de participar, de tener otras ideas, en fin.
Hablabas de la realidad. La realidad es que el director gerente del sistema Atapuerca tiene muy poco tiempo libre, ¿no? Bueno, no sé si tienes algún hobby confesable, por lo menos confesable. Bueno, tengo 2 niños, ¿verdad? Tengo una niña de 14 años y tengo un chaval de 11 que estoy intentando, sobre todo este último año, pues ver un poco más, porque verdaderamente entre todos estos proyectos, pues yo lo que muchas veces siento es que me he perdido su niñez, y no es una... en fin, son cosas de las que te vas dando cuenta después. Por otra parte, pues gracias a Dios tengo una mujer que se enfada lo justo conmigo y me deja seguir metiéndome en líos, y a partir de ahí pues estamos encantados, ¿no? Además, aparte de ese tiempo libre te lo robamos, ¿no? Desde los medios de comunicación donde eres colaborador, tertuliano. No sé si lo ves como forma parte del cargo, del trabajo, o también es una especie de hobby. Bueno, yo creo que nosotros, los gestores culturales, y hablo en general, al final lo que necesitamos es predicar. Predicar sin ánimo de convencer, pero al menos sí de señalar que puede haber otros puntos de vista. Claro, si uno lo que tiene que hacer es predicar y no tiene púlpito, pues verdaderamente esa pasión sería una pasión inútil. Yo lo veo no como un hobby, sino como una responsabilidad. Tú vas a un medio de comunicación porque en los medios de comunicación se entiende que las opiniones que puedas tener enriquecen ese debate, enriquecen ese diálogo. Yo procuro siempre ser muy consciente, porque es así, porque es así, y lo dice Machado especialmente bien, ¿no? Dice, tu verdad, no, ven conmigo a buscarla y sigamos por ahí. Yo creo que es una responsabilidad y es ante todo una posibilidad, y hablar de tu trabajo. Y hombre, yo creo que hablar de lo que te apasiona pues siempre es fácil. Sin duda, como hablar estos minutos también lo ha sido. Alejandro Sarmiento, director gerente del Sistema Atapuerca, que ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias por acogernos, y nosotros continuaremos. En breve volveremos aquí en La 8 Burgos con un nuevo cara a cara. Buenas noches.